Sean bienvenidos al segmento La Pregunta de la Semana. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Soy el pastor Sergio López y les saludo desde Costa Rica. Como cada sábado, les compartimos una enseñanza bíblica que responde a esas dudas o inquietudes bíblicas que cada uno de ustedes tienen. Agradecemos a los que nos envían sus preguntas para poder realizar el segmento de este programa. ¿Cuáles son los frutos de un cristiano verdadero? Esa es la pregunta que voy a responder en esta tarde de sábado. La primera aclaración que es pertinente hacer es que no todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero solo aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, que han creído en Jesús como el Hijo de Dios, que se han arrepentido de sus pecados, entonces bíblicamente vienen a ser nuevas personas, vienen a ser hijos de Dios y sus nombres se escriben en el libro de la vida. Es decir, estamos hablando de los redimidos por el poder de Jesucristo. Su sangre les ha limpiado y ahora son parte de una nueva familia, la familia de Dios. En segundo lugar, no todos los que se llaman cristianos realmente lo son. Y tercero, los cristianos verdaderos se reconocen por sus frutos, es decir, dan evidencias de cambios en sus vidas. Tal como les he explicado muchas veces, mi trabajo es estudiar la palabra de Dios a conciencia y con responsabilidad para luego compartirla. Pero en esa exposición nunca tengo la intención de juzgar, condenar o señalar a ninguna persona o alguna organización o religión. Es simplemente mostrar la verdad de Dios y su palabra. Cada uno sacará sus conclusiones y tomará sus decisiones. Bien, hecho esta aclaración, inicio con la respuesta de hoy. Mucho se habla del nuevo nacimiento espiritual, de la conversión y del cristianismo, pero estoy seguro no todo lo que se dice y enseña es realmente bíblico, por lo que es muy importante estudiar a conciencia la palabra de Dios para distinguir la verdad de la falsedad y la manipulación. Nacer de nuevo es un concepto espiritual fundamental del cristianismo que se refiere a un renacimiento o a una transformación interior. Se trata de una obra del Espíritu Santo en la que una persona, al aceptar a Cristo, recibe vida eterna y cambia su forma de vivir. Esto ocurre cuando una persona reconoce la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios, al mismo tiempo se da cuenta de su culpabilidad y se aferra a la sangre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y al creer en Él y confesarlo, se obtiene la vida eterna. Se trata de todos los méritos de Jesús, es decir, su encarnación, su sufrimiento, su muerte, su resurrección, además de su ascensión a la diestra del Padre. La Biblia enseña que las obras no serán capaces nunca de salvar a nadie, ni tampoco la religión. Solo es a través de Jesús que podemos obtener la salvación del alma. Entonces, en esta condición, esa persona ha pasado de muerte espiritual a vida eterna, de tinieblas a luz, de la esclavitud del pecado a libertad cristiana. Y a partir de ese momento se convierte en hijo de Dios y empieza una nueva vida. Se le da un corazón nuevo, una mente renovada y herramientas espirituales para luchar contra el pecado, contra el maligno y contra el mundo. De hecho, en nuestro canal de YouTube usted puede encontrar un corto del segmento semanal, qué significa, para que pueda tener más referencias al respecto. Si más no recuerdo, se llama ¿Qué significa nacer de nuevo? Busque ese segmento en los cortos del canal y allí puede tener más detalles. Solo manera de referencia, nacer de nuevo es una frase usada por Jesús. Eso está en San Juan 3, en donde tiene una conversación con Nicodemo, un alto dignatario judío, al que trata de explicarle sobre este concepto. San Juan 3, del 1 al 12 dice así: lo hacemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Una noche, un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: Te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre
Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede suceder esto? Jesús le contestó, tú eres un maestro famoso en Israel y no lo sabes. Te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos porque lo hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me creerán si les hablo de las cosas del cielo? La persona que desea salvarse debe obedecer a Dios y cambiar su manera de vivir. Es como si esa persona volviera a nacer para vivir de una manera distinta. Ese cambio de vida es posible gracias al poder del Espíritu Santo. En este caso, Nicodemo estaba acostumbrado a obedecer los mandamientos de la ley de Moisés como requisito para salvarse. Pero Jesús le enseña que, así como nacemos de nuestros padres terrenales, debemos nacer del Espíritu Santo a una vida espiritual, ya que los pecados nos mantienen separados de Dios y camino a una condenación eterna, ya que la paga del pecado es la muerte espiritual, es decir, una separación definitiva de nuestro Creador. Finalmente, Jesús le explica a Nicodemo que para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo, del agua que representa la palabra de Dios y del Espíritu Santo porque es el que regenera y da esa vida nueva. Pero este concepto no es único del Nuevo Testamento. Ya los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado la culpabilidad humana y la necesidad de redención que está profetizada desde el Génesis y la caída de los primeros seres humanos en el huerto de Edén. Hablaron los profetas de conversión, de arrepentimiento y de la necesidad de tener un corazón nuevo y ser fiel a los mandamientos del Señor. Eso es lo que Jesús y los apóstoles lo describen con la imagen de un nuevo nacimiento espiritual. Pero al final la idea es la misma. Pues bien, con esta breve introducción voy a repasar algunos principios bíblicos con ustedes, mis amados hermanos, que nos pueden ayudar a comprender los pasos que un creyente en Jesús debe dar después de su conversión. Muchos en su ignorancia creen que llegar a convertirse al cristianismo es el fin de todo y que con esto bastan. Pero bíblicamente solo se trata de un comienzo, es decir, del primer paso. Recuerden que nos llamamos cristianos porque seguimos las enseñanzas de Cristo. Sin embargo, en la práctica no siempre sucede así por muchas razones. Se supone que al convertirse en una nueva persona por haber creído en Jesús, los cambios deberán notarse. Es decir, nunca se espera que un nuevo convertido siga con su vida completamente normal a como era antes. Eso sería un engaño. Y no hablo aquí de que no haya un proceso en la vida de cada persona, pero sí es cierto que los frutos o evidencias de alguna transformación no son solo necesarios, sino obligatorios, ya que esto no sucede de manera automática, como que alguien ahora es cristiano y ya cambió su vida por completo, pero sí se espera y es congruente de que se vean las diferencias de una vida nueva. Voy a compartirles algunas evidencias que un cristiano verdadero debe mostrar para que usted pueda evaluarse con toda sinceridad. Segunda carta de Corintios 5:17 nos dice así. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Si usted ha hecho lo que enseña en la Biblia acerca de cómo ser salvo, entonces es una nueva persona y Dios no toma en cuenta sus pecados pasados porque la sangre de Jesús ya los borró cuando usted se arrepintió de todo corazón. Entonces, la primera evidencia de un nuevo nacimiento es la seguridad de la salvación. Esto parece trivial, pero no lo es porque algunos cristianos cuando pecan por omisión o por comisión sienten que han perdido su salvación. Pero el sacrificio de Jesús para el perdón de los pecados de toda la humanidad fue único. Una sola vez padeció para llevarnos a Dios. No estamos contemplando aquí, mis amados hermanos, aquellas personas que pecan deliberadamente y que practican el pecado. En este caso, necesitan arrepentirse y nacer de nuevo. Estamos hablando de aquellos que fallan, pero que entienden el significado del arrepentimiento y
no vuelven a cometer esos mismos pecados. Así es que cada creyente debe estar seguro de su salvación y de su relación con Dios. No debe ignorar que ahora vive para Dios y que la obediencia a sus mandamientos es clave para el crecimiento y la madurez espiritual. Nunca se debe engañar, se debe dejar engañar por el enemigo ni por sus sentimientos, ya que el nuevo nacimiento no está condicionado a una experiencia mística religiosa. Es por la fe en Jesús que se adquiere esa convicción. Las dudas al respecto pueden ser muy peligrosas, por eso se debe afirmar cada creyente a las promesas que están en la palabra del Señor. La segunda evidencia de un nuevo nacimiento espiritual es la morada del Espíritu Santo. La palabra de Dios es clara en afirmar que en el momento de nuestra salvación, el mismo Espíritu de Dios entra a nuestro corazón y comienza en ese momento un proceso de santificación diaria. Eso también puede parecer obvio, pero sé de creyentes que no conocen al Espíritu, más bien no saben que mora dentro de ellos y que es capaz de convencer de pecado, de fortalecer, de guiar, de ayudar y de consolar, entre muchas otras cosas más. San Juan 14, 16 al 17 nos revela esta gran verdad. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Es evidente entonces asumir que un creyente de verdad tiene el Espíritu Santo, pero ¿por qué algunos cristianos desconocen esta verdad o por qué no están advertidos de su presencia? Estas y otras preguntas las podrá contestar cada uno y de acuerdo con su experiencia de vida. Lo que sí es notorio es que muchos cristianos no apelan al Espíritu en sus vidas y también en sus decisiones. Así como un verdadero creyente está seguro de su salvación, también debería estar consciente de la presencia del Espíritu Santo dentro de él y con todo lo que esto implica. Primera de Juan, capítulo 4, verso 13 nos dice, en esto sabemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. La tercera evidencia es el fruto del Espíritu. Este tema es tan importante que posiblemente debería dedicar un programa o una serie completa para exponerlo de manera sistemática. Sin embargo, voy a mencionarlo para fines prácticos en respuesta a esta pregunta. Durante los años que llevo de ser cristiano y de servir como pastor y maestro bíblico, he visto un gran desequilibrio espiritual en muchas personas, como que tener los dones espirituales es más importante para ellos que manifestar el fruto del Espíritu. Esa es la tendencia generalizada que he visto yo desde hace mucho tiempo y que todavía hoy percibo está sucediendo. Quizás porque los dones pueden resultar llamativos, como el de profecía, lenguas o el de sanidad, pero también la misericordia y la administración son dones importantes. Por eso la Biblia enseña que todos son necesarios. Ustedes recordarán que, por ejemplo, mis amados hermanos, en la iglesia en Corinto había dones y ministerios por doquier. Sin embargo, Pablo tiene que intervenir para corregir las divisiones internas, los celos, las envidias, las obras de la carne y otra clase de pecados cometidos por ellos. Es decir, que poseer algún don espiritual nunca es sinónimo de espiritualidad o madurez. Más bien quienes lo posean son más responsables, serán juzgados por el uso de ellos. Primera carta de Corintios 3 del 1 al 9 es una referencia que voy a usar para confirmar esto que les estoy diciendo. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a ver leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo. Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo y otro, yo soy de Apolos, no son como hombres del mundo, que es pues Apolos y que es Pablo, servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa
conforme a su propio trabajo, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios. Ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. De manera que nunca deberíamos dejarnos llevar por las apariencias de piedad y espiritualidad de las personas. Los frutos externos siempre son evidencia de lo interno y eso nunca impresiona ni engaña al Señor, que conoce hasta lo más profundo de los pensamientos y de las intenciones humanas. Por lo tanto, los cristianos deben cultivar una espiritualidad verdadera basada en una relación cercana e íntima con Dios y también con su palabra. Cuando hay crecimiento espiritual, el fruto del Espíritu va a revelar en el creyente lo que hay en su interior. El apóstol Pablo nos da una lista de 9 virtudes cristianas que es denominada el fruto del Espíritu. Y esto apunta no a lo externo como los dones, sino a lo interno del corazón y la mente del Hijo de Dios y su relación con esta Trinidad divina. Gálatas 5, 22 al 23 nos dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, desarrollar este fruto lleva tiempo y requiere someterse a Dios diariamente, pero el creyente debe ser consciente de la necesidad de crecer y de cambiar. En contraposición al fruto del Espíritu aparece también en Gálatas 5, 19 al 21, las obras de la carne, que son un estorbo para el crecimiento. De hecho, la Biblia enseña que los que viven según la carne, según la naturaleza humana caída, no pueden agradar ni obedecer a Dios. Romanos 8, 9 dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. De manera que vivir practicando el fruto del Espíritu es una clara evidencia de que alguien es un creyente verdadero. En cuarto lugar, podemos mencionar el aborrecer el pecado como una evidencia de un verdadero cristianismo. Romanos 6, 6 al 7 nos da una guía para vivir esta vida nueva. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Es importante, amados hermanos, explicar este asunto. Un verdadero creyente no practica el pecado, aunque eso no significa que no falle. Lo que sucede es que ahora, como una nueva persona, está consciente de que ya no vive para sí mismo, ya ha renunciado a sus deseos egoístas, ha tomado su cruz, está siguiendo a Jesús, está obedeciendo su palabra, es decir, ha muerto al pecado. Esa es la vida nueva, tener otra perspectiva, una cosmovisión bíblica. Ahora el cristiano se rige por los valores del reino de Dios. El asunto es que cada creyente sea sincero, que sea realista en sus debilidades y se someta a Dios, busque ayuda espiritual y se aleje del pecado. Y si falla, cosa que sucederá, deberá estar entendido del arrepentimiento para no dejarse dominar por el pecado. Entonces, ahora el creyente adquiere una simiente santa, y reconoce que cada día debe santificarse al Señor. Esta es una evidencia muy clara de que ha dejado su vieja vida y ahora está experimentando el poder del Espíritu en su interior. Lo que no se espera es que un nacido de nuevo peque deliberadamente y persista en esos pecados, porque tarde o temprano los llevará a la muerte espiritual. Así es que hemos sido libertados del poder del pecado por Jesucristo, pero debemos hacer nuestra parte, consagrarnos, odiar el pecado y reconocer sus consecuencias. En quinto lugar, y para terminar esta respuesta, un cristiano verdadero debe mostrar el amor hacia los demás. El Hijo de Dios no solo empieza con una nueva relación con Dios, a medida que va conociéndolo, se da cuenta que se le pide obedecer el segundo mandamiento, a manera de resumen, como lo explicó Jesús, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, adquiere una nueva perspectiva de su convivencia con los demás. Ahora debe ser más paciente, más misericordioso, más compasivo, más maduro. Ya la venganza, el odio, la amargura, el resentimiento no son parte de su nueva naturaleza. Y me temo que aún
hay cristianos que experimentan falta de perdón y no están dispuestos a ceder en sus deseos egoístas. Pero amar y perdonar a los demás es parte de las evidencias de un cristiano verdadero y nunca está separado de la relación con Dios, aunque muchos vivan de apariencia y hasta sirvan en algún ministerio en la congregación, lo cual no es congruente con una vida cristiana verdadera. Por eso, nosotros como pastores siempre y creemos en la importancia de enseñar a ser buenos cristianos desde la casa. Allí es donde todo comienza. Romanos 12:10 nos exhorta a buscar siempre el bien de los demás. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Entonces nunca debemos separar el amor de Dios del amor a nuestro prójimo, porque ambas relaciones están unidas y dependen la una de la otra. Y para finalizar, posiblemente hay más evidencias que demuestran los frutos de un cristiano verdadero, pero estas expuestas nos pueden ayudar como una guía para evaluar nuestra vida espiritual y hacer los cambios que sean necesarios. Coméntenos cuál de esas evidencias le llamó más la atención y si ha descubierto con sinceridad que es un cristiano de verdad. Recuerde que la vida cristiana es de cambios diarios y permanentes para parecerse más a Cristo Jesús. Me despido, soy el pastor Sergio López. Nos encontramos el próximo sábado, si lo permite, en un segmento similar a este. No olvide, por favor, enviarnos sus preguntas acerca de la Biblia para poder contestarlas en este segmento. Gracias por escucharnos y que el Señor les bendiga.